Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, ahí en Hechos, capítulo 17, verso 30, por favor. Grande es el amor de Dios, hermanos, para con nosotros, al permitirnos tener este tipo de instrucciones, hermanos, este tipo de reuniones donde el objetivo es instruir nuestras almas, donde se nos enseña cómo poder acercarnos a Dios, qué es lo que impide que nos acerquemos, de qué manera lo podemos quitar. Y para nosotros es bueno que recibamos la instrucción. En el verso 30 hay una instrucción que Pablo le está dando precisamente al mundo intelectual, ¿verdad? A esa sociedad particular de Grecia. Dios envía un mensajero y Él les da una instrucción muy particular, muy atinada, hermanos, que hoy quisiéramos reflexionar nosotros. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, dice la Escritura. Amén. Es una instrucción muy hermosa, hermanos, ya que esta cultura había florecido. Esta cultura había tenido, hermano, por aquellos tiempos, Sócrates, Platón, Aristóteles, habían sido filósofos que en su momento habían sido alumbrados, habían sido iluminados, habían sido dotados de conocimiento. Y obviamente, hermanos, Dios viene al mundo pecador y les hace ver que el arrepentimiento es para los hombres. Les hace ver que ellos necesitan cambiar su forma de pensar, su forma de conducirse. Porque, obviamente, hermanos, alienados de Dios, nosotros tenemos nuestros propios objetivos, nuestros propios conceptos. Nosotros buscamos nuestros propios modos, maneras para entretenernos. Nosotros buscamos complacernos a nosotros mismos, pero ignoramos que hay un día ya señalado, hermanos. Ignoramos que ya Dios, el que creó los cielos, ya estableció un día en el cual no va a poder ser alterado ese día. Un día en el cual no va a haber modo de que se cambie la fecha. Ese día ya está asignado y dice que en ese día Dios va a juzgar, el Dios justo, el Dios creador, el Dios de paciencia, va a empezar a pedir cuentas a los hombres. Por eso decía al principio, qué bueno que se hagan este tipo de reuniones, hermanos. Qué bueno que se nos permita reflexionar. Qué bueno que la misma palabra pueda introducirse en nuestro corazón y nosotros podamos ser reprendidos, podamos ser instruidos, podamos ser reconvenidos a enderezar nuestros pasos. Dice aquí que Dios estaba mandando a todos los hombres en todo lugar a que se arrepintieran. Ahora es muy importante, no estaba mandando a los ángeles porque los ángeles no necesitan arrepentirse, ellos viven allá con Dios. Tampoco estaba mandando a los demonios porque los demonios quedaron excluidos del arrepentimiento. Los demonios sencillamente quedaron desechados. Para ellos no era la invitación, pero la invitación sí es para ti y para mí. Amén. Esa invitación es para cada uno de los hijos de Adán, para cada uno de los que fue infectado con el pecado original, para cada uno de los que en su conciencia tiene un registro de fechorías ocultas o públicas, íntimas o de alguna manera explícitas, para cada uno de nosotros. Por eso decía yo, qué bendición, hermanos, que podamos tener un momento sin premura, ¿verdad? Sin presión, donde en nuestro corazón hemos decidido venir con toda calma, con toda sinceridad, con toda franqueza, a que Dios hable a nuestro corazón. Entonces vemos que Pablo está ahí con el mundo intelectual y él va ante esa universidad, hermanos, en el Areópago, ¿verdad? Estaba exactamente enfrente del Partenón y llega un grupo de intelectuales. Dice que estaban los epicúreos y estaba otro grupo, otro sector que tenían
una creencia un poco opuesta. Los epicúreos creían que la razón de vivir de todo ser humano tenía que ser experimentar placer en todo lo que hiciera, que no se debería de negar, que no debería de evitar experimentar placer en todo lo que hiciera el ser humano. Pero me dice que también está otro tipo de filósofos, los cuales decían que no había que experimentar placer, que había que reprimirlo, aún inclusive en las relaciones sexuales no había que experimentar placer en la relación sexual lícita. Entonces había un gran abismo entre estas dos facciones, y ellos eran el mundo intelectual. Pero hermanos, ante las cosas de Dios eran el mundo ignorante. Porque la gente puede conocer mucho, la ciencia puede avanzar, la tecnología se puede destapar, pero si la persona ignora de Dios, no conoce la voluntad de Dios, está en una gran ignorancia. Y si vamos al texto, dice ahí, por favor, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué? De esta ignorancia. Nos está diciendo el Señor que prácticamente esos tiempos en que habían ellos esforzados a hablar otra lengua, porque en ese lugar, hermanos, el griego había sido una cultura que había impactado en tiempos muy particulares, hermano, había impactado la sociedad, había helenizado al mundo entero, el griego. Habían conquistado imperios, habían derribado enemigos, pero se habían quedado cortos en el conocimiento de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces con las iglesias. Las iglesias están conformadas de miembros que, debido a su falta de perseverancia, debido a su falta de compromiso, debido a su falta de convicción, debido a ese toque que el Espíritu da, la gente se queda atascada en un bache de ignorancia. Y obviamente, hermanos, cuando estamos en ignorancia es cuando nuestro corazón es tendencioso a la idolatría. Y no podemos hacer eso. Hermanos, ¿cuánta gente va a una reunión porque quiere ver a un cierto tipo de predicador y no va para que Dios le hable, no importa quién predique? Pero como hay ignorancia, obviamente la gente tiende a hacer idolatría de ello. La gente dice que es la independencia del país, pero pareciera como que hace más bien idolatría de ese día, en lugar realmente de vivir una vida de libertad, una vida donde pueda decir, ok, somos libres de los españoles, pero también somos libres de Satanás. Sería una libertad plena, hermanos. No que no tengamos que celebrar nuestra libertad, porque por algo, hermanos, existe prácticamente los 49 años, ¿verdad? Cada 49 años bíblicamente venía un sabático, hermanos, un año sabático, y todo descansaba y todo regresaba a su antiguo dueño. Pero el Señor, a través de Pablo, les está haciendo saber a este tipo de personas que estaban en una ignorancia plena, hermanos, y que ellos no entendían que la misma idolatría era de lo que Dios quería que ellos se convirtieran y que vinieran a amarrarse en la adoración del Dios vivo y verdadero. Él les empieza a dar argumentos, hermanos, y les dice, miren, Dios, en el tiempo en que ustedes se descarriaron, mexicas, vikingos, sajones, en el tiempo que se descarriaron, griegos, Dios como que cerró los ojos, como que en su paciencia, en su amor, en su misericordia, como que no hizo nada. Vamos a ver el Salmo 50, hermanos. En el Salmo 50 hay una descripción de por qué Dios actuó así. Fíjense lo que dice, capítulo 50, verso 21. Estas cosas hiciste. ¿Qué dice? Y yo he callado. Hasta ahí vemos que Dios permite que la joven haga cosas ocultas, que el joven sea injusto con los subordinados, que el miembro de la iglesia sea inconsistente, sea incongruente con lo que profesa, que el gobernador, que el tirano, que el cacique esté de alguna manera despedazando la estabilidad económica del país. Dios lo permite, pero es por su paciencia.
pero es porque de alguna manera el conocimiento poco que haya tenido la persona no lo incrementó, y hay veces pareciera que es a manera de juicio, hermanos. O sea, yo no me explico cómo, hermanos, vinieron en este caso los ingleses, los europeos vienen hacia América, hermanos, y a nosotros nos caen los españoles, y a los del norte les caen los sajones, y hermanos, esa parte del norte comenzó a ser poblada por gente piadosa. Y ese conocimiento poco que tenían, lo empezaron a incrementar, hermano. Al grado que cuando tú investigas la historia de la iglesia, tú te das cuenta que hubo avivamientos muy grandes en ese lugar. Que hubo predicadores, hermanos, tan populares, tan llenos del Espíritu. Hablamos de un Jonathan Edwards, hablamos de un Carlos Finney, hablamos inclusive de este hombre, George Whitefield, un inglés que vino prácticamente de Inglaterra hacia Norteamérica. Hablamos de varios hermanos que fueron usados por Dios poderosamente. Pero hermanos, a nosotros lo poquito, todo lo que es de México hacia abajo, hermanos, la poquita luz que nos llegó de un Cristo que había sido crucificado, hermanos, lo convertimos en idolatría. No le sacamos provecho. Como que no nos pusimos a investigar, como que no hubo esa habilidad para que a los que les había alumbrado, pues se hubieran puesto a estudiar y a explicar y a enseñar la verdad, porque hermanos, ¿cómo creerán si no hubiere quien les predique? ¿Cómo irán si no hubiere quien les hubiera enviado? ¿Cómo tendrán fe si no oyeren la palabra? Porque la palabra viene, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces vemos una generación de griegos que de igual manera como nosotros, en la poca luz que les llegó, hermanos, en lugar de sacarle provecho y de incrementarla, hermano, les vino como juicio el que Dios ya no haya de alguna manera arrojado más luz. Por eso la iglesia tiene que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que aprende. Si ya aprendió hoy una verdad, vívala, abrácela, valórela, para que siga incrementándose la luz. Pero si usted no la vive, no se compromete con ella, entonces no se extrañe si de repente ya no empieza a entender las Escrituras. Bueno, yo no entiendo por qué uno no puede de alguna manera hacer esto. Yo no entiendo por qué la Biblia prohíbe esto. Y la gente empieza con sus razonamientos y dices, ya le cayó el juicio a esta persona, porque está muy entendible. Hermanos, el Dios que creó el mundo no habrá de juzgar lo que Él creó. Pues Él hizo un modelo original, ¿cierto o no? Y cuando llega lo encuentra alterado, yo pregunto, ¿no lo va a juzgar? Oye, es como si tú haces el quehacer de tu casa, o como si tú lavas tu carro y de repente se te olvida algo dentro de casa, vas por las llaves y le dices a los que están ahí, nada más les encargo que no vayan a tirar su atolito, no vayan a tirar su tamalito, mejor espérense cuando lleguemos. Y cuando regresas, ya te derramaron el atole en la vestidura de los asientos. Cuando regresas, pues ya está hecho un desorden el quehacer que habías hecho, mujer, con tanto ahínco, con tanta responsabilidad. Yo te pregunto, ¿no les pedirías cuentas? Lo harías con justa razón. El Dios que repartió dones y talentos y que dio virtudes a los hombres, ¿no les habrá de pedir cuentas de todo eso que les dio? Pues claro que les va a pedir. Por eso Pablo está urgiéndolos. Miren, hermanos, cada que vengan a la reunión, supliquen a Dios, pídanle a Dios, háblame, impáctame, por favor, abre mi entendimiento, que yo no siga siendo el mismo. Señor, no permitas que yo me vuelva juez juzgando todo. Más bien déjame ver que un día tú serás el juez y que hay un día apuntado donde tú me vas a juzgar a mí. ¿Sí me explico, hermanos? Pablo le está diciendo eso a los griegos, porque ellos se lo llevan a la universidad y de repente dice que ellos tenían ese gusto perverso de oír nuevas cosas. Dicen, ¿y este palabrero de qué habla? Y se lo llevan a la universidad ahí en el Areópago y lo ponen ahí, y entonces él está arengando. Y a ver, háblanos, ¿de qué estás hablando? Y en ese momento Pablo le dice, pues estoy hablando de que ustedes están adorando algo que no conocen. Porque pasando entre sus altares vio una inscripción que dice al Dios no conocido. De ese les estoy hablando. Miren, Dios ha pasado por alto el tiempo en que ustedes
neciamente, negligentemente, flojamente, la poca luz que tenían no la incrementaron. Y debido a esa actitud de flojera, ustedes se empezaron a volver idólatras y comenzaron a adorar lo que no es Dios. Yo les intimo que hoy le pidan perdón, cambien su manera de ver las cosas y cambien su manera de caminar, les estaba diciendo Pablo. Y que pongan su confianza en Cristo Jesús, al cual Dios levantó de los muertos. Fíjate, les da todo el consejo, hermano, como el consejo que día a día nos da a nosotros, en cada reunión, en cada fin de semana, en cada lectura devocional, matutina, vespertina, cuando juntamos a la familia y hablamos el mensaje, nuestro altar familiar, hermanos. Dios siempre nos está recordando lo mismo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces vemos que Él les dice que Él, de alguna manera, cerró sus ojos a manera de reprobación. Por otro lado, a manera de paciencia también, hermanos, porque de alguna manera no los restringió de sus idolatrías, no les dio de alguna manera ni siquiera un trato duro, sencillamente ni les pidió cuenta de la idolatría, ni les pidió cuentas de su conducta, no. Dice ahí, si tú me acompañas, en el capítulo 14, de ahí de Hechos, el capítulo 14, verso 16 de Hechos. ¿Cómo trató a los idólatras? ¿Cómo nos trató a nosotros? Dice así: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Verso 17, leámoslo todos juntos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría nuestros corazones. Fíjate nada más. O sea, no nos trató como merecíamos, ¿o sí? No. Pero el problema es que por la ignorancia terminamos adorando a Tlaloc, el Dios del cielo, el Dios de la lluvia. Terminaron adorando al Dios del viento, a la diosa de la sexualidad. O sea, ve, hermano, Dios no dio más luz, pero una cosa sí dio: los voy a sustentar, les voy a dar de comer, les voy a permitir que tengan bienes, les voy a permitir que se proliferen sus descendencias. Lo voy a hacer, porque están en ignorancia, voy a ser paciente con ellos. Y ya manda en ese sentido, manda a Pablo, precisamente porque esto es lo que había hecho, había guardado silencio, pero ahora estaba en el tiempo del Evangelio, hermanos, donde él veía una premura, porque ya, hermanos, ya una vez que llega el Evangelio, entendemos que, hermanos, la dispensación de la ley pide juicio. No que muera Aurelio, no que muera Ponciano, que manden al infierno eternamente a Olguita, no que manden a Jocabed eternamente a la perdición. Eso es lo que clama la ley. Pero la gracia es otra cosa. Gloria a Dios. La gracia dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, la ley estaba demandando la muerte de los idólatras, pero la gracia había venido a abrir una puerta y decir: muchachos, vengan, pásenle, huid de la ira venidera, rápido, vengan, cambien su manera de vivir, pídanle perdón a Dios y confíen en que Él los puede perdonar. Es todo lo que tienen que hacer. Por eso iba a agravar más la situación, hermanos. O sea, tu situación está grave. Comparada a los impíos de antes, está más grave nuestra situación. Porque no hay razón para irnos al infierno. Hermano, hablamos de un irse al infierno, estamos hablando de alguien que es separado de Dios. Eso sería el infierno. Que Dios lo va a separar de Él eternamente. A eso se refiere. Ahora, imagínate que yo dejo de orar, yo dejo de leer, yo dejo de congregarme, yo dejo de hacer las cosas buenas. No me estoy separando desde aquí de Dios yo. O sea, yo soy quien está decidiendo a dónde quiere ir en la eternidad. Entonces, a ustedes y a mí nos conviene estar pegaditos. ¿Sí o no? Pegaditos todas las mañanas al despertar. Señor, gracias por este día. Señor, ayúdame. Señor, necesito que me alumbres. Señor, no entiendo este pasaje. Señor, bendice a mis nietos. Señor, por favor, aquella hermana. Señor, mira, me sobró un poquito, quiero compartirlo. Bendícelo, por favor. Señor, aquí tengo 2 túnicas. Voy a compartir una con ella. Siempre en ese tipo de vida. Solamente estaría testificando de que queremos estar con Dios, ¿cierto? No por obras, pero sí por la gracia que nos mueve a hacer eso. Entonces, entendamos, hermanos, que
Pablo les está urgiendo y les está diciendo, miren, vayamos nuevamente por favor, Hechos 17. Bendecimos de verdad a Dios, hermanos, por su amor, por su paciencia, porque nos muestra carta cabal que no quiere que se pierda Carmelita, que no quiere que se pierda Javier, que Él ha sido muy paciente y ha detenido la ira de la ley, la ha detenido y la ha cubierto con la capa de la gracia, dice el capítulo 17, por favor, ahí en el verso 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué dice? Es un acto divino, hermanos. Es un mandato divino para que no te quede la menor duda de lo que tienes que hacer. A veces la gente está confundida. Pues es que yo ya no sé qué hacer, dice la gente. Es que yo veo mucha hipocresía en las iglesias. Es que los de allá dicen que tienen la verdad. Aquel dice que tiene la verdad. Este de acá atrás dice que tiene la verdad. Ya no sé qué hacer. Discúlpeme. No se vale de su responsabilidad. Aquí dice que Dios le manda que usted cambie su manera de vivir. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo que no sabe qué tiene que hacer? Ya no sé qué hacer. ¿Cómo no va a saber? Si aquí dice que Él manda en todo lugar a todos los hombres. ¿Qué les manda? Hermanos, si los demás son hipócritas, si los demás la tienen o no la tienen, es su problema. Tú tienes un problema. Asegúrate de arrepentirte. Asegúrate de cambiar tu forma de vivir. Asegúrate de realmente estar en una actitud muy diferente ante el Espíritu del Señor. ¿Sí, mis hermanos? Es un mandato divino. Es un mandato divino donde vemos que de alguna manera el Señor está enviando esa instrucción y obviamente, hermanos, les está haciendo saber una cosa, que en todo lugar la gente se debe de arrepentir, porque ciertamente los demonios, los ángeles caídos quisieran, pero ya no pueden. Ciertamente hombres como Judas, hombres como Esaú, hombres como Salomón, hombres que menospreciaron la gracia de Dios, quisieran una oportunidad y ya no la tienen. Pero por eso nosotros damos gracias a Dios, porque nosotros estamos todavía aquí. Y tenemos esa oportunidad, gracias a Dios, hermanos. Por eso es muy importante, hermanos, que entendamos, Dios les envió profetas a los judíos y les mandaba, hermanos, ¿sí? Los intimaba que ellos de alguna manera se arrepintieran. Pero cuando viene con los apóstoles vienen a rogar al nombre de Jesús. Conviértanse de las vanidades al Dios vivo y verdadero en una actitud muy diferente. ¿Sí me explico? Un evento muy diferente. Ahora, hermanos, dice el verso 31, por favor, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, este mundo va a ser juzgado con justicia. No va a haber ningún error. No te preocupes. El pago de lo que tú mereces es exactamente lo que te van a dar. A los suyos los va a venir a galardonar. Y a los que se rebelaron y no se quisieron someter, los va a venir a enjuiciar. A eso va a venir nada más. Por eso sois afortunados, hermanos, cuando el corazón palpita por amor a Jesús. Amén. Somos afortunados cuando el corazón todavía, la conciencia es tocada por el Espíritu y te recuerda, no has leído, no has asistido, qué pasó con la oración, qué pasó con tu conducta, recuerda esto, recuerda aquello, y allí está el Espíritu de gracia, hermanos, contendiendo con nosotros. Somos afortunados, porque este juicio, hermanos, va a venir prácticamente, hermanos, como como algo natural, hermanos. ¿Natural en qué sentido, hermanos? Dios hace el mundo, claro que lo tiene que juzgar. Amén. Él lo hizo. Nadie le va a decir que no. Ahí no va a valer de que, pues es que yo era católico, pues yo era satanista, yo era ateo. Hermano, en ese momento no van a existir ateos. Todos vamos a quedar convencidos. Ah, caray. Este es el Dios al cual yo adoraba. Este es el Dios al cual yo le oraba. Este es el Dios por el cual yo dije que padecía. Este es el Dios al cual yo dije que no creía. Va a ser un juicio justo, hermanos. Amén. Y este Dios, prácticamente, hermanos, va prácticamente a pedir cuentas, porque Él había pedido que nuestro corazón fuera su templo, ¿cierto o no? Él dijo, el celo de tu casa me consume. Y Pablo lo explica y él dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios? Entonces, imagínate, Aurelio,
que de repente Aurelio no hace provisión para el espíritu, sino que hace provisión para la carne. Hermano, le van a venir a pedir cuentas. A ver, Aurelio, tú sabías que ese cuerpo donde vivías, donde residías, yo lo había hecho para que yo viviera ahí. Pero cuando yo llegué y toqué, tú habías reservado habitaciones para tus deseos carnales. Y ahí vivía la idolatría, vivía la lujuria, vivía la flojera, vivía la rebeldía. Todo ese tipo de actos vivían ahí. ¿Habrá de pedir cuentas Dios o no? Las va a pedir, hermanos. Porque se hizo provisión para la carne. 2 Corintios 5:10, por favor. Capítulo 5, verso 10 dice: porque es necesario, fíjate, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, no dice cada familia, no dice cada iglesia, dice cada uno, ¿qué? Reciba, sea bueno, sea malo. Si te das cuenta, nada más va a haber dos actitudes que se van a juzgar, no una tercera. Los que hicieron lo malo y los que hicieron lo bueno. El que estaba en medio no va a aparecer, sencillamente. Porque hay quien no es tan malo, pero tampoco es bueno. Bueno es que cuando lo vean, pásalo para allá, es de los peores. O sea, ni siquiera le van a dar oportunidad de decir, yo no era tan malo, no. Dice que lo que hayamos hecho en el cuerpo sea bueno o sea malo. Esa es la instrucción que de alguna manera Pablo, por la instrucción del Espíritu Santo, Pablo le está enseñando a los griegos y les está haciendo saber que Dios gobierna el mundo y es por eso que Él lo va a juzgar. Él va a recompensar a sus amigos que se dejaron gobernar y va a castigar a los rebeldes. Y este día está señalado ya. Ya en el calendario de Dios ya está marcado. Y es por eso, hermanos, que de verdad, hermanos, personalmente estaba yo escuchando las alabanzas, que estaban entonando, estaba escuchando la instrucción que daba el ministro. Y hermanos, mi corazón se regocija, mi corazón se siente chiquito, se siente así como que, no sé si llegaste a sentir cuando de repente papá decía, arréglense porque vamos a ir al parque. ¿Cómo se sentía tu corazoncito? Emocionado, contento, y ahí ibas con la familia y ahí vas, tú bien contento porque ese día te sacaron. Hermano, mi corazón así experimentaba, me siento así, hermanos, me siento agasajado por Dios, me siento bendecido, me siento de alguna manera privilegiado porque, miren, hermanos, la Biblia dice que son muchos los llamados, pero los escogidos son pocos. O sea, aún de nosotros va a haber un colador. Entonces, hermanos, yo les exhorto a que hagan su compromiso con el Señor. Yo les exhorto a que no bajen la guardia. Yo les exhorto a que en su corazón nunca permitan que el corazón les diga, mi Señor tarda en venir. No digas eso. Porque cuando decimos, mi Señor tarda en venir, es cuando nos empezamos a dar permisos. Pero si tú cada día te levantas y dices, hoy puede venir Jesús. Hoy es el día en que Jesús puede venir. ¿Sabes cómo vas a andar ese día? Temeroso, con respeto, amando al prójimo, viendo a los demás como mayores a ti mismo, fortaleciéndote en el Señor, siempre en una actitud de humildad y de mansedumbre, buscando con solicitud guardar la unidad del Espíritu. ¿Sí me explico, hermanos? Sabiendo que tu lucha no es contra carne y sangre y que tú necesitas forzosamente el apoyo, la bendición, la inspiración del Señor. Amén, hermanos. Amén. Y las reuniones no se vuelven tediosas. Las reuniones no se vuelven, hermano, aburridas. Al contrario, es un momento donde el alma es alimentada. ¿Me explico? Y el alma es fortalecida. Y nuestro recipiente es llenado, es inyectado de esa gracia, de ese aceite, ¿verdad? Que nos mantiene, hermanos, sazonados. Dice la Escritura que todo sacrificio será salado. Amén. Amén. La sal tiene su virtud, ¿cierto? ¿No? La sal preserva. La sal, ¿qué más hace? Sazona. Conserva. Da sabor.
es figura del Espíritu. Que el Espíritu esté en ustedes para que le den sabor a la vida. Que el Espíritu esté en ustedes para que sean preservados de sus antiguas maldades. Que el Espíritu esté en ustedes, hermanos, para que de alguna manera retengan la podredumbre de allá afuera. Sí, porque cuando en casa, hermanos, cuando en casa, oye, ven, aviéntate una, mira, XZ. No, gracias. ¿Te pegan? No, no me pegan. Pero honestamente no es correcto. O sea, hay una preservación, ¿sí me explico? Ahí va a estar. No es de que, ay, pues es que el pastor nos prohíbe. No, o sea, ese no sabe ni lo que está, ni dónde está parado, ni por qué está siguiendo. No conoce sus doctrinas. No, ¿quién les prohíbe aquí, hermanos? No, es algo personal, es una convicción. Amén. Y es a lo que Pablo les está invitando a estos griegos, que se vuelvan de esas vanidades. Es lo que les está invitando. Entonces, estamos entendiendo, hermanos, que dice, fíjate nada más, ese versículo dice, porque todo sacrificio será salado. Y habla de que en el infierno serán salados las almas espirituales. O sea, ¿a qué vamos? ¿Te dan la oportunidad de buscar salarte aquí? ¿O en el infierno te van a salar? Tú decides dónde quieres ser salado. Pero de que vas a ser salado, tendrás que ser salado. ¿Por qué? Porque obviamente los cuerpos en el infierno tienen que ser preservados para el juicio. No pueden ser destruidos. Tienen que ser preservados. Entonces, algo va a hacer Dios para que esa persona no sea destruida, como dice el testigo de Jehová. No, hermanos, si esta alma acurrucó este cuerpo mañoso para que empezara a hacer cosas que no estaban bien, ambos serán castigados. Amén. Tanto el alma como el cuerpo serán tonificados o serán retribuidos en un castigo muy particular. Entonces, mis amados hermanos, ese día del juicio viene. Por eso damos gracias a Dios que hoy hay un día como para poder orar. Amén. Que hay un día como para poder dar gracias a Dios. Amén. Que hay un día como para podernos ver y estimularnos, hermanos. Son queridos y amados. Amén. 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 Dios les ama. Hermanos, esfuércense. Saquen fuerzas de debilidad. Echen mano de la vida eterna. No tomen la gracia de Dios en vano, hermanos. Que esta instrucción, que esta corta instrucción pueda levantar tu ánimo. Que como llegaste no salgas, que salgas diferente. Que si ya empezabas a dormirte cuando leías, no puedo hacer eso. Voy a velar, tengo que descansar bien, o a ver, me voy a parar, o voy a ver qué hago, me lavo la cara, un baño, no sé, pero algo tengo que hacer, porque no puedo estar pasando días sin que mi alma se esté alimentando de manera personal. Amén. No puede pasar días sin que yo no le esté hablando a otro, porque, hermano, es el arma de ofensiva. Cuando le hablamos a otros, el espíritu se fortalece. Y tú mismo al estar predicando te estás retroalimentando. Es una forma que Dios ha escogido para que el cristiano pueda estar saludable, hermanos, y estar fuerte en contra de las acechanzas del gran maligno. Entonces, mis amados hermanos, es el Señor el que nos está diciendo que hay un día ya señalado. Alégrense, hermanos, porque en ese día serán recompensados. Ustedes, para quienes Cristo es todo, serán recompensados. Ustedes, para quien no tienen nada, como decía David, ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti, oh Dios? Ese día van a ser recompensados. La soledad que ahora hay veces nos toca a su puerta y hay veces las quiere abrazar, ese día, hermanos, no va a haber tiempo para soledad. Va a haber un Padre que va a estar con ustedes, los va a cubrir y Él los va a pastorear. Esas lágrimas que salieron cuando fueron menospreciados, cuando quisieron hacer la obra de Dios y otros los estorbaban, hermanos, van a ser contabilizadas. Dios tiene un pomo donde pone sus lágrimas y ahí se darán cuenta que para Él eran tesoros, hermanos, y que no fueron derramadas en vano. Que al contrario, cada que se derramaba una lágrima era una oportunidad para ser consolados. Dice la Biblia, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Amén. Entonces, no va a haber, hermanos, nada que perder. Ganaremos mucho. Hermanos, me estaba dando cuenta que ya estamos en septiembre. ¿Se fue el año o no se fue? Podemos decir que ya se fue, hermanos. Y quién sabe si algunos de nosotros pasemos. Amén. El tiempo es corto. Hermanos, no perdamos el tiempo. Dediquémonos a buscar al Señor, ser influenciados por Él y hablarle a los demás, hermanos. Amén. Póngase de pie, cierre sus ojos. Vamos a concluir la reunión.
Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te queremos dar muchas gracias porque nos escuchas. Te queremos dar muchas gracias porque nos asistes. Te queremos dar gracias porque eres el oasis nuestro en medio de este desierto. Te podemos dar gracias y queremos hacerlo, Señor, porque has establecido ciertos lugares en que los peregrinos pueden llegar a descansar, Señor. Sus pies se les pueden lavar. Has establecido ciertos momentos en que podemos ser tonificados, Señor. Padre, muchas gracias y sobre todo cuando tu buen Espíritu nos recuerda lo que tú hiciste y lo que has hecho y lo que harás por nosotros. Señor, de verdad, muchas gracias. Hoy queremos poner las oraciones que se han elevado delante de ti, Señor. Padre, tú mejor que nadie nos mandaste orar. Y tú mejor que nadie dijiste, Señor amado, que tú no te tardarías, Padre amado, ante la súplica de tus escogidos que estarían pidiendo, clamando, sugiriendo, rogando de noche y de día. Señor, aquí están nuestras oraciones. Padre, oraciones contestadas producen fe en tus siervos. Señor, oraciones contestadas, Señor amado, debilitan el reino de las tinieblas. Oraciones contestadas te glorifican sobre todo, Señor. Padre, acuérdate de estas peticiones. Acuérdate, por favor, de nuestros gobernantes. Acuérdate de nuestro futuro presidente. Ten misericordia del que se va, Señor. Ojalá y se pueda arrepentir de sus maldades. Señor, acuérdate de esta generación nueva que le ha tocado vivir en un momento muy difícil, Señor. Padre amado, donde el transhumanismo, donde el transgénero, donde la gran ignorancia, Señor amado, Padre, ha cundido, ha invadido, Señor, los sectores, Señor, diversos de nuestra sociedad. Y ahora, Señor amado, la cara sucia de Sodomas empieza a asomar, Señor. Acuérdate de nuestros niños, acuérdate de nuestros ministros, acuérdate, Señor amado, de nuestras viudas, de nuestros huérfanos. Acuérdate, Señor, por favor, ten misericordia, Padre Santo, ten misericordia de nosotros como iglesia, Señor. Amén. Padre amado, aleluya, levántate como poderoso gigante, Señor. Amén. Ten misericordia de los que están a punto de morir y su corazón está tan endurecido. Por favor, ten misericordia de ellos. Señor, ten misericordia, Padre amado, de aquellos que han sido escogidos para actuar de una manera no muy, Señor amado, no muy particular, Señor, llamémosle así, o más bien muy particular, porque tenemos, Padre amado, cada situación con la que uno se encuentra, donde se encuentra uno casos como el de Oseas, situaciones como la de Ezequiel, donde se encuentra uno circunstancias, Señor amado, como las de Débora. Y Padre amado, la teología, el hombre que tiene falta de entendimiento muchas veces censura esas cosas. Tu palabra nos ha enseñado que el amor cubre multitud de pecados. Ayúdanos a tener amor. Ayúdanos a pensar lo mejor de todos. Ayúdanos a meter el hombro, Señor, con los que sufren, con los que están en los hospitales, con los que están en las cárceles, con los que, Señor amado, son esclavos del alcohol, de la droga. Ayúdanos, Señor, para humillar el espíritu con los humildes y no repartir despojos con los soberbios. Ayúdanos. Padre, acuérdate de nuestras familias. Tenemos gente que no está convertida. Tenemos familiares muy cercanos a nosotros, Señor, que no nos resignamos a que estén sirviéndole al enemigo, Señor. Queremos verlos a tus pies. Señor, acuérdate de nuestros ancianos que ya se van. Acuérdate de ellos y no te olvides de aumentarles su fe. Porque en estos momentos es cuando arrecia la batalla. Es cuando, Señor amado, pareciera que los pecados de su juventud les son traídos a memoria. Es cuando su fe es, Señor amado, avasallada, Señor, con dudas. Acuérdate de ellos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús aún te pido, si hubiera alguno entre nosotros que no está arrepentido, que le concedas arrepentirse. Que le puedas, tú que conoces los corazones de todos, Padre, suministrar tu Espíritu que da gracia para creer, que da gracia para poder caminar contigo. Padre, por favor, gracias por recordarnos que hay un día señalado. Gracias por recordarnos
que estamos en posición de hijos y no, Señor amado, de desconocidos. Amén, Jesús. Gracias por recordarnos, Señor, que tenemos que perseverar hasta el fin. Gracias, con la misma medida de fe que tuvimos, como al principio cuando creímos por primera vez. Gracias, en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.